La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. #Soy UAM. Comenzamos la presentación del cuarto tomo de una serie muy interesante que ha tomado fuerza con el curso de las publicaciones de sus tomos, que es la serie de Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectivas. Una serie que ya va justamente en su cuarto tomo, que es el que ahora presentamos, y que justamente hace unas semanas se confirmó que va a continuar. Estaba pactada inicialmente para 4 tomos, ahora ya está pensado el 5º. Entiendo que ya está muy avanzado, si no es que terminado. Ya nos dirá Alfredo Natera, su coordinador general. Y bueno, a ver hasta cuántos alcanza a salir. Intenta cubrir un espectro muy amplio de los asuntos de investigación juvenil. El primero fue sobre violencias, el segundo sobre problemáticas juveniles, y el tercero problemáticas sociales, políticas juveniles, el tercero sobre identidades, y este cuarto sobre registros simbólicos, que se refiere a música, consumo, religión y amor. Es una coedición de la editorial Gedisa con la UAM Iztapalapa, de donde es justamente profesor investigador Alfredo, y también la presentadora Erika Granados, a quienes presentaré a continuación. Primero a Erika, que será la que hable primero, y después a Alfredo, quienes se quedarán. Yo me levantaré de aquí para estar tomando fotos y pasarles un formatito de registro, y bueno, si hace falta pues también andaré por acá. Al final de ellos tomaré la palabra otra vez para concederles a ustedes la palabra para preguntas, comentarios y lo que salga. En fin, bueno, vamos con Erika. Me quitaré los lentes, que ya la vi está cansada. Pues eso, está cansada. Erika Granados Aguilar, ella es politóloga, cuenta con un máster en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Flaxo México, candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco y especialista certificada por el posgrado en Estudios de la Mujer de la misma institución. Académica titular adscrita al Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM, editora de la Revista Mexicana de Estudios Electorales perteneciente a la SOME. Es responsable del área de mujeres y género del proyecto de extensión comunitaria de la UAM y forma parte del comité académico de la Cátedra Francisco I. Madero. Fue editora de la revista cultural de la UAM, Casa del Tiempo. Formó parte del grupo de investigación en la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido integrante de comités editoriales de revistas científicas. Posee artículos relativos a elecciones y participación política de las mujeres. Sus líneas de investigación versan sobre la participación política de las mujeres, políticas públicas, elección de candidatos y democracia interna de los partidos. En cuanto a Alfredo, el coordinador general de esta serie, es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de la UAM Iztapalapa y coordinador general del Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 del CONACYT. Entre sus publicaciones destacan Vivo por mi madre y Muero por mi barrio, significados de la violencia y la muerte en el barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Y como coordinador, Territorios Juveniles de Afectividades Divergentes, ese es uno muy reciente de este año también. Y con Gabriel Medina y Mauricio Sepúlveda, Escrituras Emergentes de las Juventudes Latinoamericanas, publicado en 2015 por Gedisa y la UAM. Recuerden que el stand de la editorial Gedisa es el G9 en Avenida Novelistas, esquina con el Pasillo G. Ahí están todos los libros y también supongo que estarán, si no todos, la mayoría, probablemente en el stand de la UAM, que está del otro lado. Bueno, adelante por favor, Erika. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, quiero comentar que me siento como en casa porque realmente habemos varios personajes o personas de la UAM aquí en esta sala y también, pues, Luis, que es de la UAM, el doctor también Valenzuela, forma parte de cierta forma de la UAM. Entonces, es como estar en casa, nada más trasladarlo a Guadalajara
a uno de los foros principales de manera nacional y también en Iberoamérica, ¿no? La FIL de Guadalajara. Bien, me da mucho gusto a mí estar en esta mesa porque voy a presentar un libro de uno de los investigadores más importantes del país y yo diría también de América Latina sobre estudios de jóvenes. Un excelente investigador sobre, o bueno, como se menciona, juvenólogo. Aquí tenemos también otro investigador que es también de este nivel o un poquito más, el doctor Valenzuela. Y qué gusto tener ambos en esta sala. Verdaderamente es un honor estar yo presentando este libro y que nos esté escuchando el doctor Valenzuela. Bueno, quería iniciar con esa parte. El doctor Nateras, además de ello, está reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores por las grandes obras que ha publicado. Ya mencionaba Luis sobre 4, pero en realidad tiene una serie de obras sobre la cuestión de jóvenes y sobre la cuestión, más que nada, de, digamos, jóvenes, pero en los marcos, en los límites. Jóvenes que no se encuentran en el común de la población, sino son jóvenes que a lo mejor están en pandillas, que a lo mejor forman parte de las maras, como un libro que sacó y que por cierto se agotó. Es especialista en estos temas, el doctor Nateras. Bien, este libro, el que vamos a presentar el día de hoy, es un libro que se viene a sumar a toda esta gran cantidad de obra que tiene el doctor. Se llama Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectivas. Me llama la atención que no tiene un subtítulo. Yo siempre digo que los libros tienen un título, pero verdaderamente en el subtítulo es donde contienen el núcleo o la base de la investigación de la obra. Bueno, no tiene subtítulo, a lo mejor nos puede comentar el doctor más adelante por la razón, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, también Luis ya nos comentaba que forma parte de una serie de 4 obras hasta este momento, donde este es el 4, pero en realidad hay 3 obras más que si ustedes pueden revisar el libro, en el prólogo, al inicio, nos va comentando el doctor Nateras sobre los otros 3 tomos. Uno se llama Violencia y Aniquilamiento, otro más, Problematizaciones, Embarazo, Trabajo, Drogas, Política. El tercero sería Acción Colectiva e Identidades. Bien, eso lo comenta el doctor, hace una presentación muy extensa, que verdaderamente nos ayuda porque es muy descriptiva y nos deja entender cómo es que viene un segundo tomo, o más bien un cuarto tomo, con toda una idea muy hilada, muy trabajada de estas 4 obras. Ya nos adelantaba Luis que esta se va a reeditar y seguramente vienen más obras de estas serie que ya tenemos. Vendrá el 5º tomo, el 6º y bueno, así de esta forma. Este libro contiene 4 capítulos, que quiere decir 4 artículos, donde 2 de ellos, la espacialidad de estudio, radican en México y las otras 2 radican en el país de Chile. No es una obra como estamos, pues, bueno, cuando luego revisamos libros que son libros colectivos, pues no tienen un sentido estas obras, ¿no? Tienen artículos de un tema, otro artículo de otro artículo de otro, y luego lo integran en un libro colectivo. No es el caso de este libro. Este libro totalmente tiene un eje conductor, tiene una guía, y está totalmente ensamblado. Es un muy buen trabajo el que realiza el doctor Nateras de compilación o como coordinador de la obra. Eso en un inicio yo lo quiero resaltar. También por otro lado, pues al ser el juvenólogo, estudios sobre los jóvenes, obviamente este libro habla sobre jóvenes. El hilo que nos maneja la obra en general son sobre jóvenes, ya sea en México o ya sea en Chile. Bien, bueno, de estas 4 obras, las 4 son sumamente interesantes. Las 4 obras están muy bien escritas, todas ellas se pueden leer básicamente de manera muy ágil. También esto se agradece en las obras científicas. Hay obras que
luego no se entiende, hay que estarse regresando a ver para ver qué fue lo que comentó el autor. Este no es el caso de este libro, ¿eh? Ustedes lo pueden leer de manera, pues, digo, se lleva su tiempo, es un libro de más de 150 páginas, pero también es un libro muy recomendable en su lectura, es una lectura ágil. Bueno, de estos 4 textos, primeramente voy a hacer como una descripción de lo que habla cada uno de ellos de una manera breve. Después yo fui viendo algunas citas de la doctora Maritza que me parecían muy interesantes rescatarlas y tal vez profundizar en esos comentarios. Algún comentario que también hace el doctor Nateras en la obra que es necesario retomar y profundizar. Bueno, entonces, el primer texto que nos presenta el doctor Nateras en la obra se llama Festivales del Metal en México, entre los sueños juveniles globales y las pesadillas de las prohibiciones locales. Es de los autores Luz Domínguez y Abraham Castillo. Este muestra cómo los jóvenes indígenas retoman sus raíces culturales y la llevan a la música del metal. Van tejiendo redes sociales con otros metaleros alrededor del mundo a través del idioma inglés. Se generan códigos de comunicación. Entonces se va construyendo una dicotomía entre lo global y lo local. ¿Qué es lo global? Es el mundo, es el exterior. ¿Qué es lo local? Lo interno. Aquí se habla de los jóvenes indígenas metaleros mexicas. Entonces se hace una imbricación. De manera originaria, estos conciertos que iniciaron en México se van haciendo híbridos al salir al exterior. Eso es un punto muy importante que los autores retoman, esta hibridación que se hace entre este mundo metalero, donde una cultura no sobrepone la otra. La cultura mexica no quiere o no desea, no se pretende que se sobreponga sobre la cultura del exterior. La escena mexica no rechaza la influencia de afuera, pero tampoco depende del extranjero. Se concluye, los autores concluyen, en el interés de que tienen estos jóvenes porque el metal mexicano se toque en todo el globo terráqueo, pero dejándose nutrir por la influencia extranjera. Ese sería el primer texto. Es un texto que ya nos adelanta el doctor Nateras sobre música. Aquí nos dice música, viene otro texto que es consumos y que yo diría es consumos más espacios. Uno más que es de religión y otro que es de amor. Continúo con el de consumos y que yo le sumaría consumos y espacios. El segundo trabajo, espacios festivos, ocios disruptivos, consumos, cuerpo y signos de transformación en los modos de diversión juvenil en la ciudad de Concepción de Chile, es el título. Los autores son Rodrigo Gardner y Ángela Rivera. Aquí se deja ver cómo los jóvenes en esta ciudad chilena dejan atrás una formación cultural con la cual crecieron para ahora buscar autogenerar nuevas características de empleos. Esto que vean qué interesante. Estos jóvenes buscan generar nuevas características de empleos, en donde el elemento distintivo es laborar en lugares creativos musicales, que se convierten en espacios sociales juveniles, donde se engloban 3 conceptos de análisis que proponen los autores: el trabajo, el ocio y el entretenimiento, que este es el punto o el concepto analítico más interesante, que es el que puede ligar a los otros 2 conceptos, que es el trabajo y el ocio, los cuales se encuentran materializados en las famosas fiestas denominadas Party Hard y The Royal Party. Se crean redes de jóvenes que quieren romper con los esquemas de los trabajos tradicionales. Esto está sucediendo en la ciudad de Chile, en Concepción, donde se están creando estas redes de jóvenes donde ya no están de acuerdo con aquellos trabajos tradicionales, para ahora tratar de difuminar lo pesado de la carga laboral con la diversión. Un texto
que para mí, cuando ustedes lo vean, van a ver que lo van a leer de manera tan ágil, casi como una novela, porque es muy interesante. Sabemos que los jóvenes pues inician cada vez con mayor medida los trabajos en la adolescencia por la cuestión económica, que tienen que salir de casa para laborar. Pero estos jóvenes que salen de casa en esta ciudad no quieren laborar en esos espacios tradicionales que se les han marcado, que se les han dejado, sino están buscando generar o autogenerar estos empleos donde también existe una suerte de distracción, una suerte donde ellos esta carga laboral la vayan, como mencioné, se vaya difuminando. Entonces aquí ganan o juegan o trabajan a ganar. Ganan por una parte de manera económica y también ganan en la parte emocional. Esto es interesante. Tal vez suceda, tal vez también esté sucediendo en México y en otras partes del mundo, pero es característico de de esta ciudad chilena. El tercer texto, que vendría a ser la cuestión que menciona el doctor Natera sobre religión, se llama Generación y Juventud Evangélica en México, de la autoría de Carlos Garma y Ariel Corpus. En este trabajo se busca mostrar cómo la religión evangélica ha venido evolucionando para no quedarse como una institución monolítica. La institución monolítica es característica más cercana hacia la iglesia que conocemos y que casi todo el país profesa, que es la religión católica. Tenemos una característica de institución monolítica. Bueno, la iglesia evangélica ha mostrado que necesita cambiar obligadamente de esta suerte de institución rígida, recta, para mantenerse como una oferta religiosa disponible que no tan solo compite con la religión católica, sino que también compite con una gama de religiones asentadas en todo el país. Hay una suerte de competencia entre las religiones por los adeptos, lo cual se vuelve como un mercado religioso. Y aquí, dentro de toda esta oferta de religiones que tenemos en este país, las nuevas generaciones de jóvenes son una parte muy importante, porque significan una nueva forma de socialización y de seguir atrayendo a más seguidores. ¿Por qué no las personas mayores? ¿Por qué la religión evangélica no está pensando en los adultos, sino en jóvenes? Pues por la capacidad de socialización de los jóvenes. Y también aquí habla el texto de la cuestión del Internet, del manejo de las redes sociales, que ¿quién lo hace? Pues los jóvenes, ¿no? Bien, entonces, en particular, la religión evangélica ha creado nuevos códigos culturales para atraer a los jóvenes a sus filas. Estos códigos tienen que ver con la música e incluso con la moda. Se ha creado un nuevo género de música que decanta en un rock evangélico. Y yo, cuando estaba leyendo este texto, dije, es verdad, yo he escuchado música evangélica en algunos lados y para nada que parece la música tradicional religiosa. Ya es una música pop, que era lo que yo escuchaba, a veces hasta he escuchado como ranchera. Pero es música evangélica. Bueno, pues aquí nos comentan los autores que manejan el rock evangélico y también están inmersos en la cuestión de la moda. Se ha creado un nuevo estilo en la vestimenta de los jóvenes, donde llevan impresos mensajes religiosos. Estos mensajes son muy atractivos y nos dan una serie de ejemplos sobre estos mensajes en el texto, lo que genera una nueva experiencia juvenil religiosa muy atractiva para los jóvenes. Los jóvenes se están acercando a la religión evangélica, porque no es esta religión que se ha quedado estática o monolítica, ha venido en evolución, es lo que nos comentan los autores. Por último, se encuentra el trabajo, se titula así, Los jóvenes varones enfrentados ante el amor, reflexiones acerca de las vivencias y prácticas de amor en jóvenes chilenos.
Este es de Genoveva Echeverría y Angiolina Begni. Muestra cómo las nuevas generaciones de los jóvenes varones chilenos empiezan a reflejar expresiones emocionales que anteriormente con las otras generaciones era imposible. Ahora estos jóvenes buscan nuevas formas de relacionarse, de participar o de participación y de resignificar el entorno de sus espacios. Se permean o empiezan a permearse una tendencia dentro de una afectivización. Aquí está el punto clave, la afectivización. Como estos jóvenes que anteriormente las otras generaciones no lo habían imbricado, la cuestión de la afectividad o la afectivización que están manejando los autores. Son las nuevas masculinidades, nada más y nada menos. Estos nuevos estudios que son recientes, entre comillas, ya tenemos varios años con los trabajos y las investigaciones sobre masculinidades, pero las investigaciones que hemos traído a través de décadas e incluso de algunos siglos, si lo comparamos con el trabajo de masculinidades en cuestión de investigación, pues el trabajo de masculinidades es muy joven, es muy reciente, tendrá, tal vez nos podrá comentar bien el doctor Valenzuela, el doctor Nateras, pero tendrá alrededor de 2 décadas que se ha venido trabajando. Entonces es un tipo de investigación muy nueva, las masculinidades. En México no existen, vienen ahora en evolución también los investigadores sobre masculinidades. Me comentaban el otro día que realmente los trabajos de este tipo se están generando en el norte, no tanto en el centro ni en el sur, en las instituciones universitarias, sino que vienen de esa zona del país, del norte. Bueno, bien. Tal vez repito algo porque me perdí. Este texto muestra cómo las nuevas generaciones de los jóvenes varones chilenos empiezan a reflejar expresiones emocionales que anteriormente con las otras generaciones era imposible. Ahora estos jóvenes buscan nuevas formas de relacionarse, de participación y de resignificar el entorno de sus espacios, permeándose una tendencia de afectivización. Son las nuevas masculinidades que se están mostrando en los jóvenes chilenos, donde están resignificando la manera en las que se expresan físicamente, se expresan de manera física y verbal. Sin embargo, aún siguen manteniendo, aunque en baja medida, algunas de las normas de expresión emocional que aprendieron en el entorno familiar. Esto viene en una parte en una cuestión muy psicológica. O sea, a pesar de que de manera exterior se esté ya cada vez enseñando más en las aulas la cuestión de las emociones sobre los jóvenes varones, que ellos pueden, deben y es un derecho mostrar las emociones, no castigar el que muestren las emociones, como estos jóvenes aún traen de su casa, de la formación que viene en su casa, todavía traen estas cuestiones tradicionales, que no podemos decir que es machismo, pero sin embargo tampoco es la cuestión de de que en el hogar se esté manejando sobre los temas de masculinidades. A pesar de ello, el trabajo muestra cómo el ejercicio de implementar las nuevas masculinidades en este país ha traído resultados. Entonces, vemos que en Chile, digamos que está a la vanguardia de los temas sobre este punto que decía masculinidades. Bueno, esto es lo que contiene el libro, estos 4 textos que se leen de manera muy ágil. Me parece que son muy interesantes los 4. Creo que el libro es altamente recomendable para su lectura, que ustedes puedan conseguirlo, que ustedes puedan adquirirlo. No sé si lo trae Gedisa, tal vez para la venta, pero el libro es recomendable, o no sé si ya se agotó como todos los libros del doctor Nateras. Probablemente los libros del doctor Nateras se agotan rápidamente. Quiero leer no es una cita, sino sobre las palabras que la doctora
permítanme, que la doctora Maritza Urteaga en un punto del prólogo menciona y que a mí me llamó mucho la atención. Ella menciona en la página 16, segundo párrafo, habla, y escuchen bien, sobre un tipo o algunos tipos de jóvenes. Dice, a los y las jóvenes se les excluye u obstaculizan los espacios públicos para su participación política en la construcción de las salidas o soluciones a los problemas. Voy a repetir estas líneas. A los y las jóvenes se les excluye o obstaculizan los espacios públicos para su participación política en la construcción de las salidas o soluciones a estos problemas. Yo cuando leí estas líneas, inmediatamente me remití a un personaje que hasta hace poco lo conocíamos, el personaje que se llama y que trabajaba como diputado en San Luis Potosí, el Mijis, ¿lo recuerdan? Totalmente característico de estas líneas. Un personaje que llegó a un cargo de elección popular a través, fue para diputado local, donde empezó a trabajar, por supuesto, una cuestión política, trató de resolver los problemas relativos a su comunidad. ¿Cuál era su comunidad? Él era un expresidiario, él era un pandillero, él no tenía estudios, esto lo manifestó siempre, y entonces trató de ayudar a todos estos jóvenes pandilleros, expresidiarios. Iba nadando contra la corriente. Fue muy famoso. Todos los medios de comunicación se volcaron en San Luis Potosí para entrevistar y para tener el seguimiento de este personaje. ¿Qué sucedió con él? Hace 8 meses lo encontró, dicen las investigaciones, porque así salió, no se sabe, realmente se duda de esto, falleció en un accidente automovilístico. La familia no cree eso, cree que más bien fue una cuestión política y que el Mijis desapareció por una cuestión política. Hay elementos característicos de este personaje que bien los está señalando, a lo mejor es una coincidencia, totalmente es una coincidencia, pero la doctora Urteaga lo menciona. ¿Cuántos personajes de este tipo se tienen en el país y en América Latina? Muchísimos, muchísimos. Ahora, ¿cuántas investigaciones se hacen relativas a estos temas, a estos personajes? Muy pocas. Lo hace el doctor Nateras, lo hace el doctor Valenzuela. Hay otras más, pero en realidad en la ciencia hay pocas investigaciones en este sentido. Si hay algo más de tiempo podríamos comentar otras cosas, pero en este momento cierro esta parte. Muchas gracias. Sospecho que voy yo, así es que de inicio, muy amables por estar aquí, por disponer de su tiempo y espacio, y agradezco también a Luis López, que se haya acordado que el lugar de la presentación es la sala F, porque hace ratito me puso nervioso y me preguntaba, ¿y dónde está la sala? ¿Y dónde está la sala? Y demás. Agradezco también a la maestra Erika Granados, colega y amiga, su disposición en términos de leer el libro, que sí no es tan rápido de leer en relación a las más de 100 páginas que tiene, y más que nada también por sus generosas palabras en relación a mí como al doctor Valenzuela. Voy rápido con respecto a, digámosle, esta colección que en algún momento se me ocurrió denominarla Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectivas. Ante todo es un espíritu, es un estado de ánimo en términos de configurar un proyecto académico editorial con el deseo y las ganas de encontrarnos y reencontrarnos los viejos amigos, algunos más que otros, en relación a los estudios ya configurados del campo de las juventudes, no solo en México y en América Latina.
En este sentido, me place que uno de los íconos obligado como referente, que ya lo leíamos desde el siglo pasado, allá por los años de 1980, que esté aquí el doctor José Manuel Valenzuela, colega y amigo, que fue uno, junto con Roxana Reguillo en su momento, Maritza Urteaga principalmente, los que empezaron a marcar, digámosle, a un sujeto y un actor juvenil que con el tiempo y con las vicisitudes de la historia se fue convirtiendo en protagónico de lo que hace a nuestras sociedades contemporáneas. En ese sentido, creo que, siguiendo con esta idea, actualmente, a mi entender y a nuestro entender, las juventudes vienen siendo aquellos actores y sujetos que tienen la sensibilidad a través de sus prácticas y expresiones culturales de mostrar nada más y nada menos que la crisis del modelo civilizatorio, como también apuntar en términos a los procesos que hacen a sus condiciones en su mayoría de exclusión y de discriminación, dado este marcaje de este neocapitalismo o toda la tecnología del neoliberalismo, en donde los sujetos y actores más impactados en su vida cotidiana, en la construcción de sus horizontes de vida, son justamente las juventudes. Y en ese tenor y en ese sentido, estamos asistiendo a que uno de los rostros, uno de los matices, una de las tesituras que van definiendo la condición juvenil contemporánea en esta lógica de lo global local, que hace justo a las juventudes en México y en América Latina principalmente, está marcada por el asunto, entre otras consideraciones, de las precariedades. Las precariedades en el ámbito económico, las precariedades en el ámbito familiar, las precariedades en el ámbito educativo. Y el otro marcaje que está ahí es el asunto de las violencias. Y esas violencias que a su vez son muy dolorosas y dolientes, que tienen la configuración de ser violencias de muerte. Y aquí justamente uno de los articuladores o una de las categorías de análisis que podrían dar cuenta de esto es el concepto o el término propuesto por el doctor Valenzuela del juvenicidio. La otra consideración que hace pues a la condición juvenil es el asunto de estos estados de ánimo o estos estados afectivos o esos estados emocionales que regularmente atraviesan códigos de cierta incertidumbre, cierta zozobra, cierta desesperanza. Digámosles que estos son los tres básicamente que hemos encontrado y que están ventilados desde el tomo 1 hasta el tomo 4. Y he de decirles, por ejemplo, que en el tomo 1, aquí creo que sigue siendo un tomo muy significativo y vigente en términos de que el nombre que le puse al tomo 1, el cual lo prologa el doctor Valenzuela, es el de violencias y aniquilamiento. Y me parece que las violencias y el aniquilamiento lo estamos viendo, no solo en relación a los desaparecidos jóvenes rurales en Ayotzinapa, sino estamos viendo también los asesinatos que ha habido en relación a las juventudes colombianas recientemente en lo que tiene que ver con las protestas callejeras, o lo que tiene que ver, por ejemplo, de la primera línea de las juventudes chilenas que fueron realmente reprimidas y fueron violentadas en términos físicos, la policía utilizaba balas de goma y en ese sentido les disparaba a los ojos, en el rostro, y dejó a varios de ellos. O los abusos sexuales que ha cometido los carabineros en términos de estas policías. O lo que estamos viendo en Brasil en términos al exterminio flagrante y abierto de lo que se refiere a los jóvenes favelados, a las negritudes, o incluso el caso más paradigmático y realmente aterrador es el estado de excepción de Bukele en el Salvador en términos de
realmente violar todos los derechos humanos, y estamos viendo ya las evidencias del aniquilamiento, las evidencias del exterminio en relación a estas juventudes. Juventudes en esa mirada que, articuladas con el asunto de el concepto Foucaultiano de lo que hace la referencia de el biopoder, en términos de aquellas estrategias o aquellas, digámosles, tecnologías que van encaminados justamente a la represión y al disciplinamiento, en este caso de las corporalidades juveniles, ligado con lo de Achille Mbembe con respecto a la necropolítica. Entonces, en estas configuraciones, el caso justo como estudio paradigmático es lo que está sucediendo en El Salvador con estas juventudes. Juventudes que he considerado y que es uno de los articuladores de los 4 textos, es juventudes situadas. No se puede entender el asunto de a las juventudes si no es a partir de sus contextos, pero no son contextos deterministas de esta cuestión estructuralista, de un determinismo psicológico, sociológico o antropológico. Entender los contextos como juventudes sitiadas implica entenderlos como claves interpretativas, claves comprensivas que dan cuenta justamente de una mejor inteligibilidad con lo que hace a sus prácticas sociales y expresiones culturales. El otro concepto articulador de los 4 tomos es las juventudes sitiadas. Juventudes sitiadas, lo retomé de un concepto militar, juventudes sitiadas, juventudes acosadas en términos a todas estas condiciones de precariedad, de violencias, de desesperanzas. Sin embargo, y me parece que aquí también acomoda la otra parte o la otra idea teórico-conceptual de hablar de las juventudes, ciertamente, juventudes sitiadas y resistencias afectivas. La parte está en términos de un poco de esta, digamos, de expresiones subalternas, siguiendo un tanto a Gramsci, o las capacidades de agencia que tienen las juventudes, y aquí lo articulo justamente con el gran marcaje como categoría del tomo 4 que tiene que ver con el asunto de el ocio, el asunto del divertimento, el asunto de la configuración en estos espacios, en los antros, en las fiestas, de las subjetividades juveniles. Y me parece que esto es clave e importante porque se puede resignificar aquella vieja consigna de nuestras abuelas o abuelos, incluso de nuestros padres o nuestras madres, que más o menos decían: la ociosidad es la madre de todos los vicios, y se preocupaban demasiado en relación a los jóvenes, que pareciera ser que cuando estaban en la esquina, en la calle o en los barrios, estaban perdiendo lo mejor de la vida en términos de la lógica productiva del capital. Y esta expresión la podemos resignificar ahora que quizá en la actualidad la ociosidad es la madre de todos los movimientos, de todas las acciones, de todas las reflexiones juveniles y de todos los mecanismos de creatividad y demás. Y en este sentido, en el espacio del ocio, en el espacio del divertimento, hay otro espacio que se pliega y se despliega, que tiene que ver con el espacio de la calle, con el espacio público, con el espacio de las banquetas y las manifestaciones. Y viendo el rostro de los demás, creo que ya me van a marcar que ya se va a acabar mi tiempo, y entonces ustedes angústiense lo necesario, pero hay 2, 3 ideas que todavía voy a decir rápidamente. Es esta cuestión, digámosle, en los códigos de lo subalterno, en los códigos de la capacidad de agencia de estas juventudes, de sus capacidades de interpelación, de sus capacidades, está un terreno, un territorio del espacio que une la disputa en términos de las bioculturas, que es un concepto del doctor Valenzuela, la cuestión de las corporalidades, es decir, uno de los terrenos, de los espacios de la subjetividad donde se disputa la condición juvenil está en los cuerpos. Y de ahí el asunto del derecho de algunas jóvenes en relación al aborto, el derecho al uso de drogas, el derecho a intervenir el cuerpo, el derecho en la cuestión a diseñarlo de tal cual manera.
Y el otro aspecto que está en la disputa es el uso social de drogas, que el tomo 5 ya está en el comité editorial y esperemos que salga en los próximos 3 meses del siguiente año. Es un toque académico hacia la despenalización del uso lúdico de la marihuana, que es otra disputa, ¿no? En relación a... Y terminaría, para que Luis no se ponga más nervioso, en términos de considerar otra categoría de análisis que está también en el centro, que ya lo mencionaba la maestra Erika, que tiene que ver con las afectividades, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con todas estas consideraciones que lo vemos en las manifestaciones, y considerar que los afectos y las emociones tienen una dimensión de lo político, cuando se marcha en contra de o se marcha en relación a los afectos de solidaridad, de aún con la desesperanza, el enojo, el encabronamiento, hay momentos lúdicos también de fiesta en relación a... Gracias. Somos árbol de conocimiento que florece. La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2022. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Visítanos en el stand F10.